Bienvenido Libra a tu lectura de el amor, donde vamos a ver un poco las energías en este momento, ¿vale? Para ti en cuanto al tema sentimental, Libra. Te doy la bienvenida al canal, las gracias Libra por estar aquí. Mi nombre es Marisa y bueno, decirte es una lectura temporal, quédate lo que conecte contigo. Decirte también que si estás aquí en este momento o esta lectura ha llegado a tu vida es porque tiene un mensaje para ti. Hay un mensaje para ti importante. Con lo cual te invito a que te quedes Libra hasta el final para que no te pierdas ningún detalle, nada que pueda ser importante, ¿vale? Vamos a ver qué te quieren decir aquí las cartas, el universo a través de las cartas. Vamos a empezar con los mensajes de los oráculos y empezamos con los oráculos de los ángeles. Empezamos, como ya te decía, tu lectura dice: yo soy el ángel que baja para aconsejarte. Debes aquietarte y reflexionar. Espera, es preciso que hagas una pausa. Te doy la energía que ilumina la situación. Ahora es adecuado proceder con paciencia y constancia, ¿vale? Aquí te estaría hablando, toma lo que es tuyo, ¿vale? Porque puede ser en varios casos, ¿vale? Te dice que tengas paciencia y constancia en lo que estés viviendo, ya sea con tu pareja, algún problema que tengáis en común, alguna situación que pueda ser alguna preocupación, ¿no? Que os preocupe, pues te dice paciencia y constancia, todo se va a estar resolviendo, confía en los ángeles. Y si no tienes pareja, también te estaría hablando aquí en que conectes con esa energía. Vamos a ver, Libra, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo chino, ¿vale? En cuanto a lo que estés viviendo en lo sentimental, que sea importante para ti en este momento saber. Te sale aquí y tomar acción, no dejar las cosas estar. Es momento de tomar acción, avanzar, poner fuerza de voluntad, ¿vale? Ya sea que tengas que contestar algún mensaje, alguna noticia, alguna llamada, algo que se ha quedado pendiente, es momento de tomar esa acción. Como que no posterguemos ciertas cosas. Vamos a ver, Libra, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus en cuanto a lo sentimental. Amor. Va a ser un buen momento para que conectes con la energía del amor divino, ¿vale? Del universo, no solamente del amor de pareja, también el amor propio, ¿vale? Te dice que confíes, que busques el amor propio y que te abras a esas energías angelicales, sobre todo en los ángeles, ¿vale? Porque pide esa ayuda, ¿vale? Al cielo y da permiso para que puedan interceder y puedan bendecirte con la energía del amor. Me viene mucho el amor divino, ¿vale? Porque te va a ayudar a liberarte de ciertas situaciones y a dejar situaciones como a terminar con situaciones en que te estaban más bien generando malestar. Vamos a ver, Libra, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las piedras, que sea importante para ti saber en este momento. Te sale el lago Kenita, ¿vale? Esta va a ser la piedra que te va a estar ayudando en lo sentimental. Y dice: libérate del pasado, nuevos caminos, ¿vale? Tiene que ver con esto que te vengo diciendo, algo que debes de desapegarte, algo del pasado, pero también momento de terminar lo pendiente, ¿vale? Te dicen oportunidades que van a estar dándose, pero momento de abrirnos al amor y confiar. Y sobre todo liberarse del pasado y abrirnos a cosas nuevas, cambios que se vienen, que se van a estar dando. Vamos a ver, Libra, qué mensajes tienen para ti los arcanos, ¿vale? En cuanto a lo sentimental y qué debas tú saber en este momento de tu vida, Libra.
Si esta lectura te está ayudando, te invito, Libra, a que le des un like, también que la compartas. Y bueno, si no estás suscrito o suscrita al canal, Libra, te invito a que te suscribas. No te olvides de activar la campanita, ¿vale? Para que te lleguen esas notificaciones de esas lecturas importantes para ti, que puedan ser importantes para ti, Libra. Ahora sí, vamos a ver qué mensajes tienen para ti los arcanos. Te sale el arcano 13, la muerte, el arcano 15, ¿vale? El arcano del diablo, la emperatriz, no, perdón, la justicia y la carta del sol, el arcano 19. Te salen estas cartas invertidas, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué te salen así, qué situaciones puedas estar tú pasando. Te dice aquí hay cambios que no procesamos, que no terminamos de desapegarnos, que nos está costando mucho. También veo que puedas estar ahora en una situación un poco complicada, que tenga que ver esto con otra persona, no hay acuerdos, te sientas atado o atada a una situación. También esto te está trayendo problemas de injusticia, problemas también legales, puede ser también en la economía, ¿vale? Te dice que hay algo que tú no terminas de encajar, por eso tu situación no cambia. Vamos a ver por qué te sale la muerte invertida. Te dice temas pendientes del pasado, la luna, ¿vale? Y te está queriendo decir aquí hay situaciones que debemos de recuerdos, sobre todo recuerdos del pasado, y eso nos ha traído ataduras con la carta del diablo y sobre todo invertida, ataduras, situaciones complicadas con otras personas, donde podamos estar viviendo injusticias o nos sintamos que las cosas no van bien. También temas que tengan que ver con el dinero, ¿vale? Que esto también te puede estar afectando en lo sentimental, discusiones, conflictos. Te dice aquí algo del pasado, tú no terminas de procesarlo, ¿vale? Porque hay que hacer un desapego. Te dice aquí con la carta de la luna temas pendientes, temas del pasado, recuerdos. Podamos entrar también en comparaciones con esta persona y esto lo que nos causa es conflictos. ¿Vale? Te dice que va a ser un buen momento, Libra, para que acudas a algún tipo de especialista que te ayude a procesar esa situación, a desprenderte de esto que no, del pasado que no te deja avanzar, ¿vale? Esos recuerdos, temores, esas situaciones. Vamos a sacar otra carta porque tenías aquí el arcano 13 invertido, ¿vale? Te lo vuelvo a poner como estaba. Y estaba mirando aquí la carta de la torre. Aquí te dice un cambio que has vivido, un cambio bastante, una ruptura puede ser de pareja, cambios de hogar, ¿vale? Que te hayas tenido que separar, una situación bastante complicada y no lo terminamos como de procesar y eso nos ha llevado ahora a estar en una atadura, ¿vale? Con la carta del diablo o aquí con una persona bastante egoísta, no por tu parte, sino por parte de esta otra persona con la que tú puedas estar en este momento, o una situación, ¿vale? Una situación a la que te has atado, que más bien aquí no veo que sea nada positivo. Te dice Libra, aquí hay cosas que tu inconsciente, tú no terminas de procesar, este duelo, esta ruptura, un sufrimiento, porque ha sido muy dramático en tu vida y debemos de acudir a un especialista, a alguien que nos dé buenos consejos. Dice, porque hay recuerdos, hay cosas aquí en el inconsciente, también puede ser con tema de los padres que nos estén afectando en nuestra vida sentimental actualmente, ¿vale? Aquí te sale la carta de el arcano 15, el diablo invertida, te dice que debemos de tomar un tiempo, analizar las cosas con tranquilidad, darnos un tiempo, ¿vale? Para que esta situación, analizar bien la situación que estamos viviendo, tomarnos una pausa para nosotros, para que esta situación cambie, ¿vale? Sobre todo tomar conciencia que estamos como haciendo muchos sacrificios por alguien o que estamos como muy dependientes de alguien.
¿vale? Hay que tomar conciencia de cómo nosotros, por qué estamos ahí, qué nos ata a esta situación. ¿Por qué te sale la justicia invertida? Temas injustos, complicaciones, temas también legales. Te dice aquí es momento de que tomes conciencia, como ya te decía, busca especialista, alguien que te ayude a desprenderte de esto, de este dolor, de esto que no procesas bien. También esto puede ser algo con los padres, pero más bien con la madre, ¿vale? Una situación que hayas vivido un poco que te pueda estar afectando. Momento de analizar por qué estamos dependientes de otra persona, por qué tomamos como un tiempo para analizar eso, y aquí te dice, te puedes después coger y arrancar, o sea, movilizarte, hacer un cambio y soltarte de esa dependencia, ¿vale? Te dice que nosotros tenemos que poner esa fuerza de voluntad, podemos fortalecernos, podemos tomar acción y salirnos de esas ataduras, pero también, como ya te decía, es necesario que busques un especialista que te ayude, ¿vale? Con este proceso de duelo, porque y que analices exactamente por qué estás tú ahí anclado o anclada a una situación que te puedes desprender. Te dice aquí, en estos temas que hayas estado viviendo, que no hay igualdad, como que no hay todo, las cosas no están favoreciéndote, que te sientes ahogado o ahogada o en una atadura. Te dice, tú te puedes desprender, pero también utilizando la sabiduría interior. Te dice que esta situación Libra va a estar cambiando, ¿vale? Muy pronto para ti, y se van a estar aquí aclarando muchas situaciones. Y aquí veo como que esto va a estar cambiando, esta relación de dependencia que puedes estar teniendo con alguien más. Dice, va a estar cambiando siempre y cuando busquemos el amor propio, nos reconciliemos con nosotros mismos, y también especie de apoyo, ¿no? Para, como ya te decía, también te dice que la situación va a estar cambiando con esta persona y las cosas se van a estar aclarando, y va aquí más bien una bonita amistad. Sí te dice de bonita amistad, pero porque se van a aclarar las cosas, ¿vale? Y se va a liberar aquí esta situación de atadura que puedas estar pasando, ¿vale? Y esos temas de injusticias o donde no hay acuerdos, más bien te dice inestabilidad. También te dice que tengas conciencia de que esto lo vienes creando tú, esto es algo kármico, ¿vale? Que vienes viviendo y lo vienes creando, pero esta situación va a estar cambiando a mejor, a tu favor, cuando nosotros analicemos por qué estamos ahí y nos demos cuenta, ¿vale? También de que hay algo del pasado que nos viene rondando constantemente y no nos podemos como desprender de eso. Vamos a tener que buscar un apoyo, ayuda, consejo de personas que nos puedan estar ayudando a procesar esa situación. Libra, quédate, como ya te decía, lo que esté resonando contigo. Y bueno, te doy las gracias, Libra. Vamos a ver qué consejo tiene ahora para ti el oráculo de las hadas en este momento, que sea importante para ti, ¿vale? En lo que estés viviendo a nivel sentimental. Recuerda, Libra, si te está ayudando esta lectura, te invito a que le des un like. Vamos a ver qué consejo hay para ti en lo sentimental. Te dice la invitación de amor, contacto, intercambio, vínculo. ¿Vale? Te estaba diciendo aquí, muy pronto puedas recibir algún tipo de invitación de alguien especial, una propuesta, ¿vale? Te dice pues que va a ser bueno que asistas a esa invitación. Para algunos, como ya os digo, esto puede ser alguien que esté interesado en lo sentimental en ti, ¿vale? Pero esto es para los que no tenéis a nadie, ¿vale? Porque aquí me vienen situaciones de que estamos en ataduras, en temas que no procesamos y por recuerdos del pasado, ¿vale? Sí te dicen también
que te has venido anclando a una situación un poco complicada y vas a tener que tú despegarte solito de eso o solita, ¿vale? Que aquí algo tóxico no está bien y te dice que pueda ser con dinero, pueda ser por vicios también, ¿vale? Pero me estoy centrando en lo sentimental también. Te dice que va a ser un buen momento para que tú tomes las riendas de tu vida y analices lo que estés viviendo con apoyo, con ayuda y que sepas que esto viene del pasado, de un trauma, una situación complicada que no has podido procesar. Aquí te estaría diciendo más adelante tu situación cambia, vas a tener ese apoyo, la situación para ti va a estar cambiando y va a estar apareciendo alguien para ti especial, alguien que te va a estar brindando ayuda. Más bien ayuda aquí como una bonita amistad, ¿vale? Pero algo equilibrado. Si no tienes a nadie, si tienes a alguien, te está hablando aquí de un cambio que se va a estar dando y esto pueda estar quedándose como que te despegas de esta situación, una situación con alguien que no está cuajando o que se había creado un vínculo tóxico, pero más adelante este vínculo cambia, ¿vale? Aquí te dice pues que puedas recibir esa invitación más adelante. Aquí para aclarar las cosas, malos entendidos, y para algunos te estaría hablando de una invitación a alguna amistad. Bien, Libra, esto es lo que veo para ti. Como ya te dije al principio, quédate lo que conecte contigo. Te doy las gracias, Libra, por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, Libra.